Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeándolo y afrentándolo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y echándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo: de César. Entonces les dijo: pues den a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, o que hubiese resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron en preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿Cómo dicen que es el Cristo? ¿Cómo dicen que es el Hijo de David? Pues el mismo David dice en los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y arman salutaciones, y tienen los primeros puestos en las sillas, eso les gusta. Quieren ir a las casas de las viudas a comerse todo y a devorarlo todo, y luego hacer largas oraciones para que todos los vean. Ellos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba allí sus 2 únicas blancas. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas a Dios de lo que les sobra, mas ella de su pobreza echó todo lo que tenía. En resumidas cuentas, este pasaje del capítulo 20 del Evangelio de Lucas nos dice que el Señor Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro Mashiach, estaba enseñando en el templo. Pero, como siempre, le asediaban sus enemigos religiosos, que eran los fariseos, los judíos religiosos y los ortodoxos escribas. Así como ellos le hacían preguntas, así también él les hacía preguntas. Pero vamos viendo que como el Señor tenía conocimiento pleno de la Torá de Dios, que sobrepasaba muchas veces la comprensión de los fariseos, que entendían solo la letra y no el espíritu de la ley. Por eso, en cada pregunta que ellos le hacían, el Señor Yeshua tenía una respuesta que ellos no podían controvertir. La parábola de los labradores malvados es un ejemplo de cómo Dios envió a la casa de Israel a su Hijo en la carne, pero que ellos no lo recibieron. A lo suyo vino, pero ellos, los suyos, no le recibieron. Dice la Escritura que ellos comprendieron perfectamente que estaba hablando de ellos, pero por miedo al pueblo no le hacían nada, pero sí maquinaban para poder matarle. En cuanto a la cuestión del tributo, el Señor es muy claro. A los gobiernos, si tienen que pagar tributo, páguenle tributo. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. A Dios la adoración, la gloria, la alabanza, la bendición. Al gobierno, los tributos. Y en cuanto a la resurrección, es un tema muy importante, porque por ejemplo la secta de los saduceos decía que no había resurrección. Y este saduceo que le hace esta pregunta no tiene ni la más mínima idea
del espíritu de las Escrituras. El Señor le enseña por medio de su orientación, de su Torá, la comprensión correcta de lo que significa el resucitar. Él dice: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, cuando el Señor Dios Todopoderoso y Eterno aparece a Moisés en la zarza, Él le dice que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, aunque ya todos habían muertos. Muerto, pero muerto para este mundo, pero aún seguían vivos para Dios. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, para Dios todos están vivos, porque todos los que creen en el único Dios verdadero, aunque mueran, para Dios continúan vivos, y en Dios ya han resucitado entre los muertos, es decir, viven eternamente para Dios. En cuanto a la pregunta del Cristo, si es hijo de David, el mismo David le llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Ciertamente es hijo de David en la carne, como hijo en la humanidad, pero como Dios sigue siendo el Señor de David. Y en cuanto a la ofrenda de la viuda, es muy significativo, porque Dios no mira la cantidad de la ofrenda que tú das, sino la calidad con la que tú ofrendas de corazón y con la intención que tú das, sin importar cuánto das. Por eso el Señor Jesús exalta a la viuda. Dale gracias a Dios en esta hora por toda la enseñanza que tú has podido escuchar con respecto a este mensaje de Yeshua. Alaba su gloria por el entendimiento que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo te ha podido dar en esta hora.